Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 17 y estamos considerando la extensión del Evangelio en la ciudad de Tesalónica y nos encontramos para considerar lo que pasó entonces al final de esa estancia tan corta de Pablo y de Silas en Tesalónica. Y estamos en el capítulo 17 y leemos desde el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y una de las cosas que debemos recordar al contemplar un libro como el de los Hechos de los Apóstoles es que se nos está diciendo con toda claridad que el Evangelio, si podemos usar los términos del libro de Apocalipsis, del jinete blanco, ha salido venciendo y para vencer. Es decir, este Evangelio no es un Evangelio que se encuentra en esta tierra en una posición de defensa o pasiva y que tenemos esa idea de que las cosas van a ir cada vez de más mal en peor, ¿no? Muchas veces se oye ese tipo de comentarios. Bueno, no podemos esperar más que las cosas sean peores y cada vez peores, ¿no? Mira cómo está la sociedad, mira cómo están las cosas, ¿no? Y sin embargo, cuando leemos la Escritura, ¿no? Vemos con toda claridad que el punto de vista que tiene la Escritura es totalmente distinto. El punto de vista de las Escrituras es que este Evangelio va a triunfar en este mundo y que cualesquiera que sean los obstáculos que se puedan levantar frente al mismo y aquellos que lo llevan, el Evangelio realmente va a triunfar en la tierra. Y eso es lo que está pretendiendo Lucas, que es este gran historiador de la antigüedad, que nosotros podamos comprender cuando nos relata cómo el Evangelio se extiende por todo el Imperio Romano. Notad, y esto es importantísimo, ¿no? Cuando veamos un libro de la Biblia siempre es bueno verlo desde, como se suele decir, a vista de pájaro, es decir, mirándolo en toda su amplitud. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo de una manera gradual se está cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo a sus discípulos en el primer capítulo, en el versículo 8, cuando anunció: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos, por tanto, esa extensión gradual del Evangelio por todo lo que es el Imperio Romano. Sabemos que este libro va a concluir en Roma. ¿Por qué va a concluir en Roma? Porque Roma es justamente la capital del imperio. Y para Lucas, su labor como historiador ha concluido cuando nos coloca al apóstol Pablo anunciando el Evangelio en Roma. Está indicando que ese es el tenor general que tiene el anuncio de Cristo Jesús en este mundo. Va a triunfar sobre toda realidad de oposición. Y esto lo menciono porque aquí vemos como justamente en una ocasión como este anuncio tan exitoso del Evangelio allí en Tesalónica, se nos dice, hemos estado viendo las personas que creyeron, una multitud de personas que creyeron, pero también vemos que al mismo tiempo se levantaron también una serie de personas que hemos estado viendo que se caracterizan fundamentalmente porque no creen. Estábamos diciendo, esto es importante, ¿no? La humanidad solamente se divide en dos grupos de personas, los que creen y los que no creen en el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, los que ponen su confianza en Cristo Jesús o los que no ponen su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y vemos cómo esas personas que no creen levantan una turba de personas contra la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles. Y encontramos que se forma un gran tumulto. Se nos dice que toda la ciudad de Tesalónica, que no era una ciudad pequeña precisamente, incluso entonces,
quedó de alguna manera alborotada y asaltaron incluso la casa de un hombre, que se nos da aquí quién era esta persona, dice la casa de Jasón, y procuraban sacarlos al pueblo. Y cuando se encuentran en esta casa de este hombre Jasón, que aquí se nos da, es curioso el nombre de la persona, no encontraron lo que pretendían y lo que hacen es que arrastran ante las autoridades de la ciudad a aquellos y dicen: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales, tenemos la acusación con toda claridad aquí, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Rey Jesús. Y reitera Lucas, ¿no? Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces encontramos aquí algo que Lucas está queriendo que nosotros podamos apreciar, por eso le prestamos atención, porque nos está diciendo que aparentemente la expansión del Evangelio en Tesalónica había quedado parada por este alboroto que se había allí producido y que parece que no había nada que se pudiera hacer con respecto a ello. Pero encontramos que algo sucede que Lucas quiere que nosotros notemos, y es que intervienen las autoridades de Tesalónica, porque Jasón es traído delante de estas autoridades juntamente con otros. Y estas autoridades, daos cuenta aquí lo que está diciendo Lucas, traen la calma y el sosiego a ese alboroto, a ese tumulto que se había producido. La palabra que ellos estaban usando para crear ese desconcierto, incluso si fuera posible entre los politarcas, que es el nombre exacto que tenían las autoridades de Tesalónica, es que trastornan el mundo entero. Esa palabra después la vamos a encontrar en el capítulo 21, cuando se nos habla de un egipcio, ¿no?, que era famoso en aquella época, ¿no?, y que dice que era un sedicioso, ¿no?, una sedición. Entonces, eran realmente cargos que estaban cargados políticamente, ¿no? Es decir, bueno, esta gente realmente se está enfrentando con la autoridad de la ciudad y sobre todo con aquel que es representado por las autoridades de la ciudad, es decir, por el César. Y por tanto, no es pequeña cosa, porque parece que lo que aquí se está desafiando es la autoridad misma de Roma, que es representada por estos 5 politarcas que gobernaban la ciudad de Tesalónica. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? Encontramos algo que, reitero, Lucas quiere que nosotros podamos apreciarlo, y es que hay una intervención de parte de la autoridad civil que calma ese alboroto y permite que los apóstoles puedan seguir adelante con la predicación del Evangelio en otro lugar. Y eso es lo que debemos observar aquí. Lo que la Escritura nos está diciendo es constantemente, y esto tengo que reiterarlo porque siempre tenemos personas que lo escuchan quizá por primera vez, nada de lo que hay en la Biblia sobra, es decir, todo tiene su importancia. Entonces, lo que ha seleccionado Lucas no es porque dijo, bueno, voy a mencionar esto sin ningún sentido, no son puntadas sin hilo. Está diciendo esto porque es importante. Lo que está diciendo aquí es que Dios es el que está gobernando la extensión del Evangelio por medio de todas las instituciones que Él ha puesto en este mundo. En otras palabras, por medio de la autoridad civil. Eso es lo que nos está indicando aquí Lucas. Está diciendo que esto se podía haber salido completamente de madre, como se suele decir. Esto podía haber sido un tumulto que hubiera afectado completamente a la ciudad de Tesalónica y haber traído un tumulto realmente que habría puesto las cosas en una gran circunstancia de peligro para los apóstoles y los recién convertidos de Tesalónica. Esto podía haber pasado. Pero ¿qué evita que eso acontezca? Es Dios. Pero lo hace por medio de las autoridades de Tesalónica. Eso es lo que Lucas quiere que nosotros seamos capaces de notar. Es decir, Dios es el Dios de toda realidad.
Dios es el Dios de los gobiernos y de la autoridad que ha sido establecida, porque, como hemos leído en Romanos 13, es Dios el que ha puesto a los gobiernos. Y esos gobiernos, en la providencia de Dios, contribuyen, como en este caso, a que el Evangelio pueda seguir siendo anunciado. Porque hemos leído por eso el versículo 10 también, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y veremos lo que pasó en Berea. Muy interesante. Pero la acción legal que aquí se describe permite que Pablo y Silas continúen anunciando el Evangelio en otro lugar, en este caso en Berea. Existe bastante testimonio de la antigüedad sobre lo que pasó allí, ¿no? Y realmente lo que se nos está dando a entender es que ellos, cuando fueron traídos delante de estas autoridades de Tesalónica, pues entregaron pues, algún tipo de prenda, ¿no? Que significaba que salían como responsables, quizás de una manera civil o penal, no estamos seguros totalmente de esos detalles, pero de una manera civil o penal, ellos serán responsables por el comportamiento de Pablo y de Silas. Eso es lo que significa el versículo 9 cuando dice que fue obtenida fianza de Jasón y de los demás. Es decir, las autoridades fueron capaces de encontrar un recurso legal adecuado y apropiado para frenar el furor de las masas descontroladas que habían levantado los judíos que no creían. Y vemos, por tanto, lo que podríamos llamar aquí el imperio de la ley, ¿no? Cómo la ley en manos de estos politarcas es capaz de frenar la anarquía que se estaba produciendo allí en Tesalónica y que amenazaba con acabar con las vidas de Pablo y de Silas. Y por tanto, lo que nos está diciendo la Escritura en esta ocasión es que Dios ha puesto esos gobiernos con un propósito y que nosotros tenemos que apreciar la realidad de esos gobiernos que han sido puestos por parte de Dios mismo. El texto de Romanos 13, y se podían haber citado otros también, como en Primera de Pedro, no puede ser más enfático. Dice allí, Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, los gobiernos no son, como algunos dicen, ¿no? Algo del diablo, ¿no? El diablo se ha inventado este gobierno y, sobre todo, si gobierna aquel al que tú has votado, pues es más tentación de pensar que es algo diabólico, ¿no? Pero no es eso. Está diciendo todos los gobiernos han sido puestos por parte de Dios. Recordad que cuando Pablo escribe la epístola a los romanos está hablando, no es precisamente un gobernador democrático el que ocupa el trono de Roma, es Nerón. Está hablando de Nerón, nada más y nada menos que de Nerón. Y sin embargo, estas palabras fueron escritas en ese momento. Lo podemos ver desde el punto de vista de que hay ya de por sí en el mensaje de Cristo Jesús una capacidad de revolucionar la sociedad, como sabemos que estaba incluido realmente en el mensaje de Jesús, ¿no? Como todas las instituciones injustas del Imperio Romano van a saltar por los aires una tras otra, sobre todo la gran abominación de la esclavitud de las personas, la discriminación del hombre y de la mujer por parte de los hombres. ¿Cómo eso va a saltar? Realmente, si lo puedo poner de esta manera, el apóstol tiene que decir, ya hay suficiente potencial revolucionario en lo que lleva el mensaje de Cristo como para que encima no nos demos cuenta de las autoridades y lo que implican estas autoridades. Es una manera de entender lo que está diciendo aquí. El cristianismo lleva en sí mismo una carga de cambio social y político extraordinario. Pero nos está diciendo aquí que las autoridades han sido puestas por Dios. Han sido puestas por Dios. Y esas autoridades, por tanto, tienen que ser respetadas. ¿Por qué? Porque la autoridad ha sido puesta por Dios para que pueda infundir temor al que hace no el bien, sino al malo. Y ahora pensad, que es lo que estamos haciendo, ¿no? El predicar es también que vosotros penséis, ¿no? Pensad
en la situación en Tesalónica. ¿A quién están infundiendo temor las autoridades? Están impidiendo que los malos, los que no creían, acaben con la predicación del Evangelio. ¿Pero quiénes son esos politarcas? Bueno, hasta donde nosotros sabemos, todos ellos son paganos. No han oído jamás del nombre de Jesús. Lo único que están oyendo es que hay un alboroto grandísimo allí y cómo vamos a lidiar con este toro. Pues tenemos que hacerlo con nuestro sistema legal, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos que coger a este Jasón que nos han traído aquí y a los demás que nos han traído y de alguna manera exigir una fianza de parte de ellos para que ellos salgan responsables, porque son tesalonicenses, por estos extraños que han venido aquí en medio nuestro. Entonces vemos cómo el mal está siendo restringido por la autoridad civil de Tesalónica. Eso es lo que está pasando aquí. Se podía haber acabado perfectamente con Pablo y con Silas, pero no se hizo. Dios permitió que el gobierno saliera al paso de esa injusticia fragante, porque vemos, como dice Lucas, que era por envidia, por celos, por lo que ellos habían levantado ese tumulto. Y por tanto vemos algo que es fundamental para nosotros notar y es darnos cuenta la importancia que tiene reconocer esa autoridad que ha sido puesta en cuanto a lo que significa en el uso que Dios puede hacer de la misma en su providencia para la extensión del Evangelio. Y es muy interesante que dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Versículo 3, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Nuevamente volvemos a Tesalónica. Cuando Jasón y sus compañeros pagan la fianza, qué contentos estarían los politarcas. Porque se han sometido a la ley. Claro, nosotros podemos pensar, no, pero es injusto porque es que esto ha sido por celos. Ellos no tendrían que estar pagando ningún tipo de fianza ni tenían que estar en esas circunstancias porque han sido llevados... Sí, pero fíjate lo que han hecho. Han salido al paso, aunque sea una injusticia la razón por la cual estaban delante de los politarcas, pero han salido al paso de esa realidad. Y tienen el favor de la misma autoridad, porque lo que quiere la autoridad es que nosotros podamos someternos a aquello que nos están diciendo para el bien común, tal y como ellos lo pudieran entender. Y está diciendo, tenid fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Aquello que podía haber sido una situación que no se podría haber manejado, explosiva, trajo una paz y una quietud a ese lugar de una manera al menos momentánea. Y por tanto nos está diciendo, ¿no?, aquí Lucas, que en este caso debemos observar cómo Dios en su providencia tiene todo tipo de medios para que ese evangelio pueda ser extendido. Esto aparece en contraste, ¿no?, con la manera en que en otras ocasiones hemos visto lo que aquí ha acontecido en el libro mismo de los Hechos de los Apóstoles. Notar cómo se nos dice en el capítulo 17, el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Vemos aquí también lo que podríamos llamar el sentido común santificado, que muchas veces no es el más común de los sentidos, pero sí es algo que todos deberíamos buscar tener, sentido común. Bien, las autoridades nos han permitido de alguna manera que podamos seguir adelante, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir, si me permitís que lo diga así, tentando a la suerte, ¿no?, con la presencia aquí de Pablo y de Silas. Bueno, pues esto no es lo más aconsejable, ¿no? Inmediatamente les envían de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Esto es interesante que nosotros lo notemos, porque es justamente lo que aparece en la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, es muy interesante en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. El consejo de Jesús es aquí el que se está siguiendo. Nos han perseguido aquí, pues vamos a huir. Es decir,
aquí en la Escritura se nos está diciendo que Dios no quiere que nosotros seamos mártires voluntariamente. Si se nos toma y no hay escapatoria posible, estamos en la mano del Señor, por supuesto. Pero no debemos buscar el martirio de por sí. Tenemos que darnos cuenta que no estamos aquí para eso. El apóstol Pablo y Silas tenían una misión que cumplir. ¿Qué habría pasado si sus vidas hubieran sido segadas en ese momento? Todo lo que sigue en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La extensión del Evangelio en Berea, en Atenas, en Corinto, en Éfeso, el testimonio delante de las grandes autoridades del Imperio Romano. ¿Dónde habría quedado eso? Pero no, ellos estuvieron dispuestos a hacer eso. Y por tanto se nos está diciendo que tenemos que proteger ese anuncio del Evangelio. No tenemos que decir, bueno, pues si me persiguen aquí voy a salir yo a pecho descubierto y que acaben con mi vida. No, no es eso. Eso no es lo que se requiere de la Iglesia cristiana. Si no hay otro remedio, si ya nos han cogido y no hay escapatoria posible, entonces estamos en las manos del Señor, como pasó con el mártir, el protomártir Esteban, que también se relata aquí en el libro de los Hechos, pero si no, tenemos que procurar seguir adelante con la misión que nos ha sido encomendada. Y lo que está diciendo aquí Lucas es, por tanto, que Dios usa medios diversos en su providencia con ese fin que yo os anunciaba al comienzo de este mensaje, que es la extensión de su Evangelio. Porque aquí se nos está estableciendo una comparación con lo que pasó en otro momento del libro de los Hechos, es el capítulo 8, donde dice, y Saulo consentía, versículo 1, en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos aquí otra persecución. Y nuevamente parece que la persecución va a frenar la extensión del Evangelio. Que ya no hay nada que se pueda hacer con este Evangelio, que se va a frenar todo, como en Tesalónica, parece que se ha acabado todo. Todo va a terminar. Pero ¿qué ocurre en este caso? Ocurre en este caso que se nos dice, y ha pasado ya tiempo, en el capítulo 11 y en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Una persecución que aparentemente iba a destruir a la iglesia o a frenar su crecimiento es el medio que Dios usa en su providencia para que el Evangelio llegue a la ciudad de Antioquía, esa gran ciudad del Imperio Romano, y se forma una gran iglesia que se nos dice aquí con toda claridad que era el propósito de Dios. La mano del Señor estaba con ellos. No fue su retórica, su habilidad, sino la mano del Señor. Dios quiso salvar. Y dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. Esa iglesia de Antioquía, como sabéis algunos de vosotros ya, es la iglesia trampolín para llevar el Evangelio al resto del Imperio Romano. En Antioquía es de donde salen los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es el Espíritu Santo mismo el que le dice a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo, Pablo, para la obra a la que los he llamado. Y vemos, por tanto, que la persecución es incapaz de frenar el crecimiento de la iglesia. Es exactamente igual lo que acontece aquí en Hechos 17. La persecución de los judíos, nuevamente, no puede frenar la iglesia del Señor Jesucristo en Tesalónica. Lo que hace, más bien, es procurar que ese evangelio pueda llegar a otros lugares, en este caso a Berea. Y lo que está diciéndonos aquí el texto es, notad todos los instrumentos que Dios tiene a su disposición para la extensión del evangelio. Porque aquí, hasta esos mismos gobernantes de Tesalónica son el instrumento de Dios para que el evangelio continúe extendiéndose. ¿Por qué? Porque es Dios el que ha puesto la autoridad sobre todo.
y es Dios el que usa su autoridad para todas las cosas. Y eso es lo que tenemos que apreciar. Y eso tiene que darnos a nosotros un gran ánimo en nuestros días, porque encontramos dificultades y podemos ver los inconvenientes que puede haber a nuestro lado, ¿no?, para la extensión del Evangelio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a simplemente descorazonarnos, desanimarnos por los inconvenientes, por los obstáculos que pueda haber en nuestro camino. Muy al contrario, estos pasajes nos están diciendo que todo lo que acontece está en las manos de Dios y que incluso aquellos que aparecen aparentemente como obstáculos insalvables, Dios los va a usar para la extensión de su propio Evangelio. El Evangelio de la gracia y de la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo, aquel que vino a este mundo a darse en rescate por muchos. Ese es el Evangelio y podemos estar seguros de que Dios es el máximo interesado en que su Hijo Jesucristo reciba toda la gloria por medio del anuncio de ese Evangelio. Y por tanto, lo que nos está diciendo un texto como este es que los obstáculos que pueda haber en nuestro camino no son algo que Dios no pueda usar en su providencia para que ese Evangelio pueda correr y ser glorificado. Y el ánimo que trae, por tanto, la palabra de Dios es que en nuestras propias circunstancias personales, todos y cada uno de nosotros podemos descansar en esa realidad de que el mayor interesado en que este Evangelio sea glorificado es nuestro propio Dios. Y Él quiere que su Hijo Jesucristo, por tanto, reciba toda la gloria. Y por eso nosotros podemos descansar en esa realidad. No tenemos, por tanto, que observar todo aquello que hay a nuestro lado, ya sea la forma de gobiernos o incluso de persecuciones en otros lugares de la tierra, como estamos viendo en los que parece aparentemente que hay como estados fallidos, en los que no hay ningún gobierno que pueda controlar nada o son gobiernos que se oponen totalmente a lo que está aconteciendo. Tenemos que observar en todo, sin embargo, un control por parte de la providencia de Dios, que Dios es el que ha establecido todas las cosas para que su Hijo Jesucristo reciba toda la preeminencia, para que su Hijo Jesucristo sea recibido por todas las naciones de la tierra. Y por tanto, el mensaje que nos deja un pasaje como este es que ese Evangelio va a seguir extendiéndose por todo el Imperio Romano. Ese Evangelio va a seguir extendiéndose por todo nuestro mundo. Esa es la confianza con la que nosotros tenemos, por tanto, que afrontar la realidad que tenemos delante nuestro. Un libro como este nos está diciendo, este es el sentido final que tiene ser cristiano, poder con nuestra forma de comportarnos y con nuestras palabras, poder dar gloria, alabanza y honor al Señor Jesucristo al anunciar su nombre y la salvación que tenemos en Él. Pues quiera Él, por tanto, que nosotros podamos vivir a la luz de esta realidad para que podamos cobrar también esa confianza y seguir predicando el Evangelio entre todas las naciones. Ningún obstáculo es verdaderamente tal delante de Dios, que quiere que su Hijo Jesucristo sea glorificado en medio de todas las naciones. Pues que tengamos ese ánimo nosotros también, que afrontemos la realidad a la luz de las Escrituras. Todo está en las manos de Dios, incluso los gobiernos de este mundo están en las manos de Dios. Y todos, lo sepan o no, cumplen con el propósito para el que han sido puestos por Él. Que así podamos vivir con esa fe. Amén.